Hoy vamos a empezar el tema nuevo, que es el de la economía del periodo de entreguerras. Lo que vamos a estudiar a lo largo del tema se resume en 4 puntos, que son la economía de los años 20, el segundo punto, que es el crack del 29, que a todos suena, el crack bursátil. El tercer punto será la Gran Depresión y las consecuencias. Y el último, la respuesta ante la crisis que va a dar los gobiernos europeos y el de Estados Unidos. Empezamos por el primer punto, que sería la economía de los años 20. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que antes de la Primera Guerra Mundial, la economía estaba dominada y controlada por los países europeos. Primero, a finales del siglo XIX, o sea, durante el siglo XIX, principios del siglo XX, Reino Unido, siglo XVIII y principios del XIX, Francia, siglo XVI, siglo XVII, la monarquía hispánica. Bueno, pues por primera vez en la historia, después de la Primera Guerra Mundial, un país que no es europeo va a estar al frente de la economía mundial, que va a ser Estados Unidos. ¿Por qué se pone a la cabeza Estados Unidos? Pues porque va a mantener prácticamente todo su desarrollo industrial a lo largo de todo el periodo de la guerra. Mientras que los países europeos estaban destrozándose entre sí en esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, si os acordáis, no va a intervenir hasta prácticamente el final del conflicto, y en todos esos años anteriores, esos 3 años anteriores, sigue con ese desarrollo industrial, vendiendo productos a todos los continentes. Reino Unido, en cambio, como he dicho anteriormente, se va a ver sobrepasada por Estados Unidos, ya no solo económicamente, sino incluso a nivel financiero, porque Nueva York sustituye a Londres como la capital bursátil del planeta, mientras que el resto de las potencias pues tienen una economía totalmente destrozada. Alemania y Francia, pues imaginad, después del conflicto de la Primera Guerra Mundial, se han quedado sin infraestructura, sin industria, hace falta una reconstrucción y no van a tener suficiente poder económico para hacerlo por sí solas. A eso hay que unirle a Alemania, que tiene que pagar las reparaciones de guerra tan duras que se le imponen en el Tratado de Versalles de 1919. ¿Cuáles son los problemas económicos más importantes que tenemos justamente en los primeros años de la posguerra? Bueno, pues el principal va a ser el de Alemania, que parece que está circunscrito a este país, pero ya veremos que va a tener una influencia a nivel mundial. Alemania, que está destrozada después de la Gran Guerra, al ser uno de los países vencidos, se le imponen unas duras reparaciones de guerra, con el propósito de que con esas reparaciones que tiene que pagar Alemania a Francia e Inglaterra sirvan para que a su vez estas potencias paguen los préstamos que Estados Unidos le había estado concediendo en estos años. Ya Keynes había indicado que el pago de esta reparación iba a ser muy mala para la economía internacional, y después se comprobó que así fue. Por otro lado, tenemos que vamos a asistir a un aumento de la inflación, es decir, que van a aumentar los precios de los productos, de manera que buena parte de la población europea no va a tener acceso a esos productos, a la oferta que se le ofrece. La crisis más dura empieza en el año 1921, porque el Partido Republicano llega al poder en el gobierno norteamericano y decide que las ayudas económicas que hasta ese momento estaban ofreciendo los países europeos, pues que se van a paralizar. A partir de ahí se cortan entonces estos créditos. Estos países europeos se encuentran sin ayuda económica. Hay una sobreproducción industrial porque la población no tiene suficiente dinero para comprar los productos aquellos productos que necesitan, y eso va a provocar cierre de empresas, aumento del paro, entre otros. Estados Unidos también va a sufrir esta crisis de demanda, esta crisis de demanda, y una de las reacciones que va a tener su gobierno va a ser el de
subir los impuestos a los productos que lleguen del exterior. ¿Consecuencias importantes? Bueno, pues lo más importante que tenemos es que Francia e Inglaterra siguen solicitando a Alemania que les vaya pagando esas reparaciones. Alemania indica que es imposible hacer frente. En un momento dado, Gran Bretaña se da cuenta de que es prácticamente imposible que Alemania se haga cargo y decide acceder a las peticiones de Alemania y suavizar esas reparaciones. Francia, en cambio, dice que no. Y como ve que Alemania es incapaz de hacerle esos pagos, decide ocupar la cuenca minera del Ruhr. Se hace con toda esa cuenca de las zonas más industrializadas que estaban en poder alemán. Como consecuencia de esto, Alemania decide una huelga pasiva. Se paralizan las minas, los ferrocarriles, siendo el Estado quien paga los salarios de todos estos obreros. El resultado final, ¿cuál fue? Pues un aumento, una gran hiperinflación que devaluó totalmente el valor de la moneda alemana, del marco. Ante esta situación aparece el llamado Plan Davis, con lo que se intenta es suavizar esas reparaciones que deben de pagar los alemanes. Se va a hacer una serie de préstamos por parte del Estado americano, de Estados Unidos, hace unos préstamos a Alemania. Alemania, con ese préstamo, hace frente a las reparaciones con Francia y con Inglaterra, y Francia e Inglaterra, con ese dinero, es capaz de pagar esa deuda que tenía contraída con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos presta dinero, si os dais cuenta es como un círculo, como la pescadilla que se muerde la cola. Estados Unidos presta el dinero a Alemania, que Alemania se lo tendrá que devolver posteriormente con intereses. Alemania, con ese dinero, paga las reparaciones a Francia e Inglaterra, que a su vez con ese dinero paga la deuda que habían contraído con Estados Unidos. Al final Estados Unidos gana dinero de dos maneras: con los intereses que le va a pagar Alemania por ese préstamo que le está dando, el Plan Davis, y segundo, porque se asegura cobrar la deuda que tenían los franceses y los ingleses contraída con ellos. En cuanto a la expansión y la nueva organización de la economía en estos primeros años 20, bueno, habría que hablar de que a partir de 1924, entre 1924 y 1929, se da un desarrollo económico e industrial muy importante a nivel mundial. Es la época de los felices años 20, que le suena a todo el mundo. El comercio exterior se recupera a los niveles de antes de la guerra. El dólar pasa a ser ya definitivamente la moneda más importante a nivel mundial, sustituyendo la libra esterlina. Y luego la producción industrial se consigue desarrollar no solo en Estados Unidos, sino también en los países europeos, países como México también, Brasil o incluso en España. Vamos a asistir al desarrollo de nuevos métodos de producción, como por ejemplo el Fordismo. En las fábricas Ford de automóviles van a empezar a utilizar el trabajo en cadena, que permite bajar los costes de producción y aumentar a su vez la producción. También vamos a asistir al desarrollo de otros sectores industriales que hasta ese momento eran inexistentes, como por ejemplo la de aviación, electrodomésticos o los propios automóviles. Y por último se produce también una concentración empresarial, como por ejemplo las llamadas 7 hermanas, que eran las 7 grandes petroleras americanas, que se van a expandir por todo el mundo. ¿Cómo se expande también la idea de los felices años 20 desde Estados Unidos a Europa? Pues básicamente a través de las películas de Hollywood, que van a desarrollar en todos los países europeos la idea del modo de vida americana, también a través de la radio, y va a ser muy importante también la aparición de la venta a plazos. La venta a plazos es fundamental porque permite que la clase media y la clase baja pueda hacerse con aquellos productos que tienen un valor bastante alto, de aquellos productos que están siendo novedades en el mercado, como por ejemplo lavadora, productos de cocina básicamente, también en la compra de automóviles. Y por último habría que indicar que
hay una cara negativa en estos años, que es que se desarrolla en Estados Unidos el ganterismo, como por ejemplo suena Al Capone con la ley seca, durante los años 1920 a 1933 en Chicago, o por ejemplo el desarrollo del Ku Klux Klan en los estados del sur de Estados Unidos, que van a perseguir a todos aquellos inmigrantes negros que estén en suelo americano. Pues ya mañana seguimos con el siguiente vídeo, que sería el de el crash del 29.